Bueno, viajeros, ¿qué es la que hay? Pues el día de hoy me encuentro por acá, vea, en el segundo río más grande de Colombia, el río Cauca. Sí, señores, me vine por acá a hacer una ruta y les voy a compartir a ustedes la gastronomía, los rituales, las actividades económicas y otras cosas más. Así que acompáñenme en esta aventura y conozcamos junto el Valle del Cauca y Colombia. Caminen pues. Nuestra primera parada en esta ruta hacia el río Cauca será aquí, en la finca El Edén. Esta finca se encuentra ubicada en el corregimiento Paso de la Bolsa, en Jamundí, y es muy conocida porque acá hay un humedal, que es este que están viendo aquí, que se llama humedal El Edén. Vea, cosas que uno no conoce aquí en Jamundí. Y acá en este humedal me dicen que pues hay babillas y todo. Acá también en estos humedales se cosecha lo que es el arroz. Vea, yo no, la verdad no conocía, está muy bonito. Bueno, viajeros, aquí vamos a conocer la desembocadura del río Claro en el río Cauca. Mire, esta es la desembocadura del río Claro al río Cauca. Este es el Claro. Sí. El de la corriente del Pues Cauca. lastimosamente, sí, lastimosamente porque como está crecido, él siempre viene así sucio. La corriente que trae el río Cauca obstaculiza un poquito de que el río Claro baje como debe ser con su corriente. Entonces mire, lo ves aquí lento, despacio, porque él viene arriba. Cuando el río trae esa espumita amarilla que le ven encima, es la capa, quiere decir que viene echando más agua. Entonces esa es una señal de alerta que la gente no esté metida en el río ni nada. Aquí también usualmente cuando está más bajito el río, que no hay invierno, salen las nutrias. Sí, por aquí hay nutrias, tú las puedes apreciar, mirar realmente que la nutria es un animal emblemático de la gobernación del Valle del Cauca, está protegido, ¿no? Ese animal porque está en vía de extinción. Vea, por aquí nos están comentando que esta planta se llama desentrascaera. Y esta planta lo que hacen es, la utilizan como ritual, pues se hacen baños para conseguir trabajo, vea. Desentrascaera, entonces se hacen baños y también se echan jabón azul, vea. Miren esta plantica. Gaby ya lleva una. Yo creo que... si nos conseguimos, vea, como 6 trabajos necesito. Bueno, aquí llevo mi desentrascaera. Vamos a ver si consigo otro trabajo. Viajeros, aquí en el corregimiento Bocas del Palo hay algo muy singular, y es que acá hay samanes, vea, estos árboles. Samanes. Dicen la historia que por donde pasó Simón Bolívar, él siempre dejaba plantados samanes. Vea. Estos árboles son protegidos por la CBC porque ya no se vuelven a ver. Un árbol de esos, para que esté así, son por ahí 200 años, según lo que nos están comentando. Entonces, vea, otro dato curioso ahí. Bueno, viajeros, aquí a continuación nos vinimos a ver cómo es que ellos hacen los peinados afro. Así que ya les comparto esto. Es muy bonito, muy cultural. Mujeres de aquí se ganan la vida peinando, colocando el cabello. ¿Cómo se llama el pelo, Lili? Canecalón. Canecalón. ¿Cómo es que? Canecalón. Canecalón. Ella sabe tejer en el mismo cabello, con cabello sintético, con lana, con ese canecalón. Bueno, viajeros, ese que acaban de ver es un peinado afro, muy típico acá en el Cauca. Ahorita nos dirigimos hacia la orilla del río Cauca. Ya les voy a mostrar porque ahí es donde las personas cogen arena. Eso es una parte de la actividad económica acá del río Cauca, es sacar arena del río. Entonces ya les muestro, vamos a ir a la orilla del río.
Él es nativo de aquí de la comunidad también, ha sido arenero toda la vida y pescador. Cuando no podemos trabajar en la arena, se trabaja en la pesca. Miren los botecitos pesqueros que hay. El tarro, que mire cuánto pesa ese tarro, présteselo. Yo, a ver. Todas queremos. Ay, esto es como... Y ahora ya como ¿Pesa mucho? 5 o 10, no pesa No, mucho. pero imagínate Pero eso con agua y... Ajá. Uy, que eso pesa. con balastro. ¿Y por qué con pesa Balastro, ah. No, pues pesa igual que yo. La colección. Usted le mete la rodilla aquí así. Pero con el agua hasta el cuello. Con el agua así es. Entonces sale la dedo hacia un lado para que le bote el agua. Se levanta, se sube al bote. El bote nuevo que están allá. Sí. Sí, la banda queda alta, ellos tienen que hacer fuerza bruta. ¿Sabes que ustedes van llenando todo eso en el bote? Se va vaciando en el bote. ¿Y pesca y lo hace solo o con un acompañante? Acompaña. Uno solo le queda muy difícil. Demora mucho. ¿Ahí qué está sacando? Oro. ¿Qué está sacando? Ahí está jugando unas alfombras. Ah, Tiene oro, pero muy poquito. ¿las alfombras tienen oro? Sí, ahí donde cae el oro, donde se junta. Son las trampas. Las trampas que uno le pone. O sea, que eso uno lo tira como al río y... ¿O cómo se hace ahí? No lleva un procedimiento largo, llega con unos motores y succionan. Y allí puede que haya ahorita así. Mira, Ahí puede que haya oro. ahí pero muy poquito. Mira, dale una piedrita de oro a cada uno. Mira, acá hay una piedrita de oro. Cada uno de estos lleva una piedrita. Sí, brilla. Claro. Ahí en el cajón, ahí pasa el material. Y ahí se va pasando el material por ahí, entonces va quedando el oro ahí. Ah, encima. en la alfombra. Ujú. Ah, o sea, que fue la trampa. Una trampita, una trampa que uno le pone. El oro de montar escurridizo. Toca de trampita. Bueno, viajeros, les comento que mi guía local aquí en el río Cauca ha sido Fernanda. Si les ha gustado todo lo que han visto, por aquí abajo les voy a dejar los datos de ella. Entonces, ¿por qué viene la gente acá, Fernanda? Porque acá tenemos muchas culturas y tradiciones, en especial la pesca, el saque de arena, de material, de arrastre del río Cauca, los cultivos de arroz, de caña y las culturas de nuestra raza etnia, culturas cuando se despide un difunto y cuando las mujeres también saben peinar y sembrar el arroz. Listo, viajeros, entonces ya saben, súper bienvenidos a esta ruta muy cultural. Yo sé que va a ser de su agrado, así que por aquí están los datos. Bueno, viajeros, vea, el día de hoy me encuentro por acá en el Paso de la Bolsa con estos personajes muy emblemáticos. Aquí a continuación cada uno nos va a contar la historia de qué es lo que hacen y por qué son tan representativos aquí. Vea, se los presento. Miren, vea. El nombre mío es Alcides Díaz. Tengo cumplido ya 79 años. Y estoy tejiendo las atarrayas desde que tenía la edad de 8 años. Aprendí a hacer las primeras mallitas, pero con el correr del tiempo seguí tejiendo, que el que me enseñó fue mi padre, y al último aprendí más que el maestro, porque hago unas obras muy bien hechas, en varias dimensiones de malla. Cada malla tiene una forma para de pesca. Está la punto 3, que es esta, para pesca más grande. Está la punto 1, que son para coger sardina rabicolorada. Está esta, que es la de ojito más pequeño, por ejemplo esta, que antes me dice que yo la hice con lápiz. Y esta es para otra especie, para coger sardinita grande, para armar las calandras en Cauca, para coger los bagres y los barbudos. De manera que esa es mi experiencia, pues yo también llegué cuando no había el puente acá, sino que estaba la barca, que pasábamos ya del otro lado de Cauca acá, en el año 50. O sea que ya aquí en El Paso pues tengo 50, tengo 70 y pico años de vivir. Sí. Entonces esa es mi trayectoria. He sido un artesano en esto
de los buenos artesanos, grandes tejedores, como también hacía canastos, pañaleras, muebles, que ve, iba a traer el álbum y se me quedó también para que lo hubieran visto. Sí, el álbum, les tengo todas mis fotografías de mis obras. Me llamo Manuel Luzardo Villegas, tengo 81 años, soy nacido y criado aquí en el Paso de la Bolsa. Se llama el Paso de la Bolsa, tengo entendido que me dieron mis padres, porque había una barca allí y ahí se pasaba oro, acá a este lado, para continuar acá en el valle. Por eso se llama, por eso le pusieron Paso de la Bolsa por ese conocimiento que hay allí. Esa es la historia de que yo conozco. Y en ese tiempo las casas eran muy poquitas, muy poquiticas. Usted le mandaban a hacer un mandado y usted le daba hasta miedo porque a ambos lados eran sardineles, las casas eran muy poquiticas, muy poquiticas, ¿ya? Entonces, ya como ustedes ven ahora, ya todo ha progresado, a mi nuevo y todo eso. Ya yo conocí unos puentes de los ríos que eran de Guauda, para pasar de la Aventura acá de la Guauda, ¿ya? La arca era una arca de metálica con sus cosas de madera para pasar de allá a acá. Antes de hacer el puente lo hicieron en 1966, hubo ese servicio del Valle al Cauca, ¿entendido? Esa es la cuestión que yo reconozco. ¿Y por qué se llama así el puente? El puente, porque eso lo hizo el presidente, Así mismo. exacto, y por eso se llama Guillermo León Valencia. Fue un presidente. Fue presidente, de Popayán. exacto. Ese es el origen de la Bueno, historia del puente Valencia. Bueno, cómo Claro, se sembró el arroz, cómo se produjo y todo. En el tiempo de aquí tengo 3 compañeros más. En el tiempo que nosotros comenzamos el cultivo del arroz, se regaba con una maquinita de pecho. Y un señor Félix que lo regaba. Yo era el guión. En el tiempo yo era el guión de él. Era descalzo. Ese era un terronero, pues, que, hágame el favor. Y el señor se regaba 20, 30 bultos de arroz con esa maquinita aquí en el pecho. Y yo era el guión. Salíamos, vea, matados por la tarde. Eso era así, regado con una maquinita, pasaba un rastrillito, lo tapaba y luego veníamos nosotros a hacerla. Ahora es con bordeadora, en ese tiempo era a pura pala. A pura pala nosotros hacíamos las botas y mojábamos el arroz y se cultivaba el arroz. Era el 105 en ese tiempo, 105, había raizora, había bluboné, en los arroces. Como todo fue progresando, ya ahora es diferente. Ya ahora ya lo preparan en barro, ya es diferente, ya preparan en barro, se echa a pregerminar, 24 horas se perfina. Y va la gente regándolo, lo riega. Ya el encargado, ya queda desaguado, ya el encargado de los arroces es el que ya hace sus bordas y todo, y ya lo entrega así como está esta mata para que el dueño lo disfrute de él. Bueno, presente. Buenas tardes. Mi nombre es Libordo Villar Perdigón. Tengo 75 años. De los 75 años a 45, 46 años estoy viviendo aquí en el Paso de la Bolsa. Yo comencé con un carpati transportando personal de aquí a Jamundí y viceversa. Al tiempo, pues, me dediqué a la construcción de casas en Guadua, en Bareque, como se dice. En ese tiempo, pues, se inundaba mucho esto aquí porque no existía la salvajina. Y las casas eran en balcón en alto, por debajo metían las canoas para poder transportarse de un lado para otro porque todo se inundaba. Bueno, el asunto de la caña, pues en ese tiempo no había la que vemos ahorita aquí al frente, sino que era la común de esta amarilla, que se cultivaba para criar los cerdos, los caballos, y así para las casas
los que tenían trapiche, pues sacar el jugo para preparar panela o algo así. Ya hoy en día, pues de esta no se ve, porque ya se cambiaron por otro cultivo. Anteriormente que había siembra de maíz, siembra de frijol, de semillo, se transformó todo, fue en pura caña. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a comentar que nosotros, para uno sacar la arena, tiene que madrugar uno a las 4 de la mañana, a veces que a las 3, y llega uno al río, le da uno al río el pecho, a esperar que merme, y ir echando, y uno se demora más o menos 1 hora cargando con un tarro, echándole al bote. Después de que carga uno, cuando se viene, y eso es por tiempo. Como ahora en el invierno no se puede hacer nada, se queda uno vacante por aquí. Y mejor dicho, y eso, de eso vive uno. Cuando no hay saque, bueno, no hay nada. Mi nombre es Augusto Lazo. Fui nacido en Obando, Cauca. Y llegué aquí a la edad de 7 años. Tengo 80 años. Mujer, No, y todavía. yo trabajo Todavía goza, diga. y tiro paso. Muy alegre. Bueno, hace 73 años vivo aquí. Conocí la barca, las crecientes, anduve por allá en los ríos, encima de champanes, muy rico. Buenas tardes. Me llaman Ismael Arrechea, nativo del Paso de la Bolsa. Tengo 75 años. Y nosotros aquí nos criamos sobre el agua y encima del pescado, porque eso, aquí había mucho pescado. Mi papá, mi mamá, mi papá les gustaba mucho la coponeada. El copón es una cosa que se clava así y se esperaba, se clava por la noche, así. Cuando uno sentía cuando el pescado jalaba, además quebraba aquí, jalaba aquí, alzaba, allá en la punta hay allá en la cola del copón de esto, hacía el pescado así y se sacaba tremendo bocatico, huila, la huila. Eso a ver, nosotros aquí eso el pescado había abundante, ahora todo se acabó. Juan, ¿nos puedes explicar de nuestras culturas cómo se hacen estas tumbas? Eso es lo que nosotros le llamamos tumba. Sí. Cuando alguien dice tumba, nos referimos que nos imaginamos que vamos al cementerio. Al cementerio, sí. Pero no, las tumbas se hacen en las casas. En la casa. Mira. O sea, por lo menos son los velones que se le ponen estos. Esta se hace Y este es al el Cristo, noveno día. al noveno día. Y un Cristo Y se el coloca Cristo, ahí. este es el Cristo que le coloca allí. ¿Pero está enterrada la persona ahí? No, No. esto se hace Después. con cisco, se decora, se coloca el nombre. Por lo menos estas primeras fotos que hay acá es de una persona que hace poquito falleció, hacía parte del grupo del adulto mayor, fue la última persona que rezaba aquí en nuestra comunidad. Por eso queremos que nuestras costumbres no se pierdan, que nuestro pueblo tenga la identidad de afrodescendiente. Ella era la última persona que rezaba, ella se llamaba Ana Beiba Vergara. Ella le encantaba hacer estas tumbas, rezar. A los 9 días se hace, antes se hacía hasta el amanecer, ahorita se hace hasta las 12 de la noche y se le colocan velas, veladoras. Tienen que ser impares, pueden ser 7, 9 o 11, no pueden ser pares. Es un secreto y tradición que tienen ellos. Decirles que esta tumba se reza no a María. Cuando se está rezando, hay que, las personas que estén en la puerta tienen que correrse, no puede haber nadie en la puerta porque como van rezando, la van revolviendo y la van desbaratando. Se van recogiendo, sí. Estas velas se pueden prender al lado de una virgen, una capilla, una iglesia, pero nadie se puede quedar con las velas. ¿Ya? Cuando también alguien que fallece, normalmente acá se le coloca un vaso con agua, que para que la ánima no se vaya con sed, descanse.
En estos momentos estamos en el mes de las ánimas. Los días lunes se celebra pues el Día de las Ánimas. Las personas que son devotas de las ánimas siempre los protegen, los cuida de un peligro, de una mala amistad o de cualquier cosa. Siempre un ánima los protege. Por eso las ánimas son sagradas y no se le puede prometer nada a ellas. Ay, comadrita, no digas así. Mis hijitos los vuelvo a parir, los vuelvo a parir. De uno en uno se van muriendo y en dos los voy reponiendo. ¡Ay, hueva! Se muere cuando llegan dos. Bueno, viajeros, vea, aquí vamos a probar el sancochito aquí en el Paso de la Bolsa. Vean esta delicia, Y está bueno, es de leña. Esta es la otra parte. Bueno, viajeros, esto ha sido todo por este video. Acá en esta ruta del Cauca. Espero les haya gustado. A mí me encantó, la verdad. Una ruta diferente con muchos atractivos culturales. Siento que me enriqueció mucho la parte cultural porque desconocía muchas de las cosas que vieron ustedes en este video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal y nos vemos en otra aventura. Ya saben, por aquí en el transcurso del video les dejé toda la información por si se animan a vivir esta experiencia. Nos vemos en un próximo video, la buena.